Bueno, mis hermanos, le damos gracias a Dios. Estamos aquí en la casa del Señor y una vez más estamos dando comienzo a las clases que hicimos una pequeña pausa por un tema muy importante que nuestro hermano pastor estuvo por 2 semanas, que fue acerca del gobierno de la iglesia. Y consideramos que realmente necesitábamos hacer esta pausa y aclarar algunas dudas acerca de algunos hermanos, sobre todo el funcionamiento de la iglesia, y fue de gran bendición estas 2 clases. Entonces retomaremos nuevamente el estudio que estamos acerca de... ¿Qué capítulo estamos estudiando? El 8. ¿Cómo se llama lo que estamos estudiando? Cristo el mediador. Mediador de un nuevo pacto. Recuerden el capítulo anterior, estábamos viendo en el título anterior el pacto, ya estábamos viendo el pacto de obras y el pacto de redención que Dios había determinado. Habíamos visto de que el pacto era unilateral, no fue bilateral. No fue que Dios se puso de acuerdo con el hombre, pactaron, estos eran los puntos y quedamos en eso. No, fue que Dios hizo su pacto con los hombres. Y cuando Dios lo hizo, de hecho lo estableció, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo Él lo había determinado y fue ejecutado y establecido el pacto de gracia en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora este mediador, para que este pacto tuviera vigencia y fuera efectivo, tenía que tener unas características. Este mediador tenía que tener unas características que pudiera lidiar entre Dios y el hombre. Estamos hablando que este mediador tenía que restaurar la relación que se había roto en el Edén por nuestra primera cabeza federal, que era Adán. Por Adán, recuerden, nuestro representante legal falló en el Edén y por generación ordinaria nosotros heredamos esa caída, esa naturaleza caída. Pero eso no le tomó de sorpresa a Dios. La Trinidad no salió corriendo, wow, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponernos de acuerdo. No, era un plan que Dios había determinado antes de la fundación del mundo. Entonces, ese mediador tenía que ser ¿qué? Perfecto. Su sacrificio tenía que cumplir con la ira de Dios, tenía que satisfacer su ira, tenía que ser perfecto y tenía que reconciliarnos de esa manera la raza humana con Dios. Entonces habíamos visto en la clase anterior acerca de que Cristo en la obra de mediación actúa conforme, el capítulo 6, aunque el precio de la redención no fue pagado por Cristo actualmente hasta después de su encarnación, aún así la virtud, la eficacia y el beneficio de esta fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas sucesivamente desde el principio del mundo. Ahí estábamos viendo que la retroactividad de la restauración de Cristo. Vimos cómo la sangre tiene su poder retroactivo y es que en la cruz del Calvario Dios les comunicó la justificación a aquellos que habían muerto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto. Tanto Moisés, Abraham, David y todos esos santos fueron oficialmente comunicados la justificación de sus pecados en la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Y esto es importante porque si no mucha gente dice, bueno, entonces había gente que se salvaba por obra. No se salvaban por obra. Simplemente, recuerde que habíamos visto el texto como que dice que Dios pasó por alto sus pecados. ¿Para qué? Para que en el día de la redención Dios comunicarle de manera retroactiva la justificación. De hecho, como vimos a Abraham, dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia.
y esa justicia fue completamente aplicada en la cruz del Calvario. Entonces, habiendo visto a grosso modo y reconectándonos más o menos después de estas 2 semanas que hemos tenido en esta pausa que hicimos, ahora estaremos viendo el 8.7, el párrafo 8.7, que habla acerca de cómo ambas naturalezas de Cristo se intercomunican en el proceso de mediación. No es solamente Dios Espíritu que nos está salvando, sino también que tenía que tener la forma humana. Y vamos a estar leyendo cómo los autores de la Confesión de Fe nos amplían acerca de esto. Dice, Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza aquello que es propio de cada una de estas. Sin embargo, por causa de la unidad de la persona, a veces aquello que es propio de una naturaleza se atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. ¿Qué está queriendo decir los autores de la Confesión de Fe? Vamos a buscar Juan capítulo 3, versículo 13. Y recuérdense que, como siempre hemos dicho, lo que estamos estudiando es simplemente, no es un libro inspirado, sino que es una herramienta que nos permite entender las doctrinas y sintetizar o sincronizar las doctrinas bíblicas. Entonces, vamos a ver el apoyo bíblico que dan los autores de la Confesión de Fe acerca de este punto. Juan capítulo 3, versículo 13. Si algún hermano lo tiene, por favor, puede leerlo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bien, ahí vemos cómo se convoyan ambas naturalezas. Dice, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y cómo el Hijo del Hombre en el cielo? Y es que en Cristo cohabitan ambas naturalezas. Cristo es 100% Dios, pero a la vez 100% hombre. Y el que descendió en espíritu, dice, descendió, pero vino como ¿qué? Como hombre, pero él, aunque hay textos que vemos que dice que él se despojó de toda gloria, no quiere decir que en ese momento él dejó de ser Dios. Y eso es muy importante. Cristo simplemente se despojó de esa gloria para no usarla como ventaja en la tentación, en los milagros, pero en la obediencia de la ley, que eso es muy importante, sino él obedeció como hombre, pero siempre fue 100% Dios. Y de hecho lo podemos ver en el relato de en la tentación, que vemos que ¿quién fue tentado? Cristo hombre. Padeció sed, padeció hambre, 40 días y 40 noches en un desierto, padeció calor, aunque no lo dice la Escritura, pero es evidente, está incluido. Estaba cansado, físicamente debilitado, eso es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, él hizo uso cuando le dijo, no, escrito está, aléjate de mí, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios no tentarás, a Él obedecerás. Entonces, ¿y quién estaba siendo tentado? ¿Cristo? Entonces, en ese texto podemos encontrar de que ¿quién? ¿Cristo es quién? Dios. Entonces, ambas naturalezas cohabitan en una misma persona. Vamos a buscar Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Sí, hermana? Hechos capítulo 20, versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Exactamente. Vemos cómo dice, por tanto, mirad por vosotros, bueno, la versión que tengo, y por todo el rebaño que en el Espíritu, parte espiritual,
Él los ha puesto por obispo para apacentar la iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, ambas naturalezas se adjudican, se juntan para ver la calidad. O sea, vemos a nuestro mediador de este pacto siendo 100% hombre y 100% Dios. Y de hecho, Hebreos, en Hebreos no vamos a buscar la cita, pero vemos que hace una explicación donde ambas naturalezas se conjugan de una manera increíble al nosotros poder tener toda la seguridad de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, Dios nos entiende cuando nosotros estamos pasando por tentaciones, no cuando pecamos. Dios nos entiende cuando nosotros nos arrepentimos, porque de nuestra naturaleza lo único que sale es pecado, pero podemos acercarnos a Él. Él no es ese Señor intransigente con un palo con puntilla, esperando diciéndonos, te lo dije porque pecaste. No, Él sabe lo que nosotros sufrimos porque Él lo padeció, pero sin pecado. Entonces por eso podemos acercarnos, ¿qué? Confiadamente a su trono. Y dice, y Él nos concederá, dice, gracia y misericordia para el oportuno socorro. Ese es nuestro Dios, hermano. No podía haber otro mediador como Cristo, porque no lo hay. En Él se cumplen ambas naturalezas al 100%. Él fue santo porque es Dios, pero pudo ser tentado porque era hombre, pero sin pecado porque vuelve a ser Dios. Pero ambas naturalezas están al 100% actuando en Jesucristo. No es que Él disminuya una para hacer la otra, en Él actúan ambas naturalezas. De hecho, y por eso es que dice que a veces aquello que es propio de una naturaleza se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza, como vimos en el texto de Hechos 20. Bueno, este párrafo realmente es bien pequeño, así que vamos a continuar entonces en el 8.8. Si alguien quiere hacer un comentario, hermano, alguna pregunta, recuerde que esto es una clase, no es un sermón. ¿Duda, comentario? Bueno, seguimos. Dice el 8.8. A todo aquello para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, Él cierta y eficazmente le aplica o imparte la misma, haciendo intercesión por ellos. Y nuevamente los autores de la confesión de fe siempre vemos que en varios capítulos cómo hacen énfasis de qué, de que hay una elección. Dios le comunica de una manera cierta, efectiva, su redención eterna y de la imparte de la manera haciéndole intercesión por ellos. Vamos a buscar el texto de Juan capítulo 6, versículos 37. Lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y ese es un texto maravilloso, por el hecho de que nadie va a venir a Dios nadie va a venir a Cristo a menos que Dios lo mande. Y por eso es que nosotros como la doctrina reformada se siente muy áspero, nos sentimos ciertos reacios cuando decimos yo acepté, yo recibí, yo le entregué mi corazón a Cristo. No, tú no le entregaste tu corazón a Cristo. El Espíritu te resucitó espiritualmente y tú viste la condición de pecado. Cristo te corrió la venda que tenían tus ojos y tú viste tu condición y entonces viniste aclamando, gritando, llorando por justicia, por santidad y por salvación, porque la condición que tiene el ser humano sin Cristo es totalmente deplorable. Y me llama mucho la atención que los tres ejemplos
que aparecen de resurrección claras en la palabra de Dios. Vimos 3 tipos de personas: una niña, el hijo de la viuda, que a lo mejor tendría unos 30, 40 años, y vemos a Lázaro. Ambos pueden representar tipos de estados físicos, pero a la postre estaban en el mismo estado, muertos en sus delitos y pecados. Pero solamente por la gracia de uno, con la única voz poderosa de Jesucristo, que al instante volvieron a tomar vida. Si Cristo no le dice, sal fuera, levántate, no vamos nosotros a venir de muerte a vida. Y esos fueron casos físicos, pero espiritualmente estamos en la misma condición fuera de Cristo. El impío sin Cristo está muerto. En ninguna parte en la palabra de Dios vemos que el pecado lo afectó, lo enfermó, lo debilitó, o el pecado lo mató. Y a menos que nuestro Redentor, nuestro mediador, no hubiera muerto en la cruz y hubiera resucitado, no se nos hubiera comunicado en este momento la gracia para vida eterna. Y es lo que los autores de la Confesión de Fe hablan en este párrafo. Dice, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, no es que tú le entregaste tu corazón. Cristo pagó por nuestra redención. Él cierta y eficazmente le aplica o le imparte la misma haciendo intercesión por ellos. Vamos a buscar también Juan capítulo 10, versículos 15 y 16. Sí. Entonces Jesús dijo, ese es el 10, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y el 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y el 16, al anochecer descendieron sus discípulos. No, hermana, es el capítulo 10, 15, 16. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y ahí vemos el proceso. Dice, ¿cómo es que vienen las ovejas? Cuando oyen la voz de Dios. Y de hecho, hermanos, científicamente está probado de que las ovejas solamente oyen a su pastor. Eso lo pusieron en Facebook y realmente me llamó mucho la atención cómo el pastor de las ovejas invitó a varias personas que llamaran a las ovejas de muchísimas formas y maneras, y sin embargo hubo una voz específica de la cual ellas escucharon, obedecieron y vinieron. Por eso es que nosotros venimos a Dios. Por eso es que nosotros podemos detectar nuestra voz de nuestro amado, de la voz de aquel que nos alimenta espiritualmente, porque le conocemos. Y ese conocer implica no solamente una gracia de Dios puesta en nosotros que ya nos transforma y hace que nos acerquemos a Dios, sino también una relación continua con nuestro pastor. No solo el pastor la saca y le da hierba, sino nuestro pastor nos alimenta, nos cuida. Y eso hace una relación, no es una obediencia obligada, sino es una relación por el cual las ovejas podemos, como nosotros como ovejas, respondemos al llamado de nuestro Dios. ¿Algún comentario? ¿Dudas? Dice el versículo, vamos a buscar en el mismo capítulo, en el capítulo 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Exacto.
Y hermano, a veces mucha gente piensa de que es una doctrina ruda. No, porque los elegidos, No, es que ahí hay dos cosas. Elección de Dios y salvación eterna. Por eso es que los elegidos no se van a perder, porque es Dios quien los trae a Él. No es porque nosotros decidimos perdernos, es que Él pone su gracia en nosotros y hace que nosotros por su gracia obedezcamos a Él. Y como dice el texto, léelo de nuevo, hermano. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Ah, sí, ahí déjalo ahí. Dios está rogando por los que el Padre le dio. No por el mundo, por lo que el Padre le dio. Y esa es la eficacia del llamado, que van a responder los que el Padre le dio por los que Él está rogando, y los que están en la mano de Dios nadie los va a apartar de su mano. Y me gustó mucho alguien que vi hablando en YouTube, hablando de la seguridad de la salvación. Dice, no es que nadie que a lo mejor se quedó en la puntica del dedo y se resbala y se cae. Nadie se va a apartar, va a salir de la mano de Dios. Dios, fuimos puestos en la lista de rescate del Señor Jesucristo por Dios y fuimos rescatados eficazmente una vez y para siempre por el Hijo de Dios. O sea, no hay fallo en eso. Dice los autores de la Confesión de Fe, uniéndonos a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de la palabra el misterio de la salvación, persuadiéndolos a creer y a obedecer. Y aquí vemos en Juan capítulo 17, versículo 6, y vemos cómo, hermanos, Dios no solamente nos salva y nos deja a la deriva. Eso ya lo vemos que no sucede, sino que nos pone lo que nosotros le llamamos los medios de gracia. Dice que nos llama, dice, en la palabra, uniéndonos en la palabra y por medio de la palabra. Y es que es una palabra viva. Nosotros no solamente tenemos un libro con muchos capítulos, con historias muy bonitas, no es para leérselo a nuestros niños para que duerman. Lo que tenemos en la mano es la palabra viva de Dios. El único libro que puede transformar, puede traer de muerte a vida, es la palabra de Dios. Que puede cambiar un carácter, que puede doblegar una conciencia para bien. Esa es la palabra de Dios. Es una palabra viva. Vamos a buscar varios textos que hablan acerca de esta unión a sí mismo por su Espíritu y esta revelación. Juan capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. Y ven la similitud. No es solo la gracia de Dios, sino que ellos que guardaron tu palabra. Hay una responsabilidad del hombre, y es que Dios no fuerza nuestras voluntades, hermano. Si hay algo que siempre va en sentido paralelo, es soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Dios es que salva, Dios que santifica, glorifica, muere por nosotros, nos salva, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros guardamos la palabra de Dios. Y es que esa es la que nos da testimonio. Es por eso el Espíritu del hombre dice, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque guardamos su palabra. Y es un hecho. Dice Efesios capítulo 1, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y en dónde podemos nosotros ver el misterio de su voluntad? En su palabra. Seguimos, vamos a buscar un texto más. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20.
pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice el misterio de la salvación, dice en la palabra y por medio de la palabra. Dice, el misterio de la salvación nos ha dado a conocer, persuadiéndonos a creer y obedecer. Y esto también es algo que imparte la gracia. No solo nos resucita, nos abre nuestra visión espiritual, sino que pone que Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es lo que los autores de la confesión de fe están intentando decir aquí. Dice que el misterio de la salvación nos lo va a conocer por medio de la palabra, por la palabra y por medio de la palabra, persuadiéndonos a creer y obedecer. Y dice Juan, bueno, como ya lo hemos visto, Juan capítulo 17, versículo 6, Efesios 1:9 y Juan 5:20. Ahora, hermanos, dice, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu. Y vuelvo, y esta es la parte que, bueno, había una coma, tenía que haber seguido la oración. ¿Por qué? Porque viene diciendo de que Él nos revela por su mismo espíritu, revelándonos en la palabra y por medio de la palabra el misterio de la salvación, persuadiéndonos a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su poder omnipotente y sabiduría, de manera y en las formas en que estén en la mayor consonancia con su maravillosa e inescrutable dispensación. Y vamos a ir cortando ahí para poder ir buscando los textos y dar un mejor entendimiento de lo que los autores de la confesión de fe están diciendo. Sino, no solamente estamos viendo ya la salvación concreta, sino que Dios nos preserva en su gracia para que nos mantengamos en ese crecimiento constante. Y es por eso que nosotros no creemos en la pérdida de la salvación. Porque es Dios quien pone en nosotros no solamente el perdón de pecado, la resurrección, sino que esa preservación, ese crecimiento, esa obediencia a su gobierno, esa también la pone Dios en nosotros. Nosotros guardamos su palabra, pero ese guardar de su palabra es quien nos da más acercamiento a Dios para obedecer su palabra. Y es por eso que dice, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios? Dice, vosotros me amáis y ¿qué? Si guardan mis mandamientos. Es una responsabilidad que está incluida, tiene que ser visible en el Hijo de Dios para que nosotros sea visible un rescate, una vida cristiana. Si nosotros no leemos la Biblia, hermanos, si nosotros no nos preparamos en su palabra, no es que perdamos la salvación, sino que vamos a vivir una vida cristiana deplorable, una vida cristiana terrible. Pero no es que vayamos a dejar de ser cristianos, pero sí va a dejar, quienes vamos a sufrir vamos a ser nosotros, hermanos. Cristo nos da esa bendición de entenderle. Por su sangre Dios nos limpia, Dios nos reconcilia con Él, pero en nosotros entonces lo que va a quedar es, si nosotros descuidamos eso, es que es un caminar terrible. Y eso es lo que los autores de la confesión de fe nos están mostrando cuando Él dice, persuadiéndonos a creer y a obedecer. Vamos a buscar ese en el 36, vamos a buscar Efesios 1:9, que ya lo hemos leído, y Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Cristo vino, pero dice que nos ha dado ¿qué? Un entendimiento
para conocer al que es verdadero. Y es por eso que nosotros podemos, cuando algún pastor o cualquier persona venga a enseñar, nosotros podemos entender cuándo está hablando sana doctrina y cuándo no. ¿Por qué? Porque tenemos el entendimiento de Dios ejercitado por la palabra de Dios. Y esa es la importancia porque una iglesia no puede cerrar la Biblia. Nosotros como creyentes, como cuerpo de Cristo, tenemos que disciplinarnos en una vida devocional, en una vida práctica en lectura, para que nosotros podamos tener el entendimiento para conocer al que es verdadero. Pero la gran garantía es que sigue diciendo el texto, dice, y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y sigue diciendo los autores de la confesión de fe. De la manera y en las formas que estén en la mayor consonancia con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo esto por gracia libre, gratuita y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para procurarla. Y aquí hay una gran contenido de información. Y primeramente es que, como dicen los autores de la confesión de fe, de la manera en que de esta forma estén en la mayor consonancia con su maravillosa e inescrutable dispensación. ¿Qué formas son las que están hablando? Lo que están hablando es la manera en que nosotros damos testimonios de que somos creyentes por medio de ¿qué? De la obediencia a su palabra. Y es como lo que estábamos diciendo, hermanos, Dios no fuerza nuestras voluntades, pero sí nos provee no solamente de los medios de gracia, sino también del sentido de obediencia para acercarnos a Dios. Dios no nos salva y nos deja desamparados. No es el carácter de Dios. Y lo estamos viendo desde la creación. Dios creó todas las cosas y Dios las mantiene y las sostiene. Por eso es irrisorio creer de que no, que el Big Bang creó todas las cosas y se mantienen dando vueltas. Hay que tener más fe para creer eso que en creer en Dios. La verdad. Sigue diciendo los autores de la confesión de fe. Y todo esto, dice, estas maravillosas e inescrutables consonancias, dice, y todo esto es por gracia libre, gratuita y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para procurarla. Y los autores de la confesión de fe siempre vienen cerrando, dándole la gloria al que se la merece. Y es que nuestro Señor Jesucristo, en todo este proceso de mediación, en todo este proceso de la comunicación de la redención eterna, Él no ha contado con nosotros para ver si estamos o no de acuerdo, para ver si el ser humano puede poner una parte para el rescate y Él pone el resto. No, Dios nos comunica, nos decreta nuestra salvación, la ejecuta en la cruz del Calvario y se la comunica al pasado y se la pone también a nosotros en el futuro. Pero no solamente eso, sino que nos provee de todo lo necesario para que nosotros crezcamos en obediencia a fin de que Él no dependa de nuestra actitud. Él nos va a traer porque es para la gloria y la honra de su nombre. No para que nosotros después estemos dando aplausos de que yo acepté, yo recibí. No. Nosotros simplemente fuimos el vaso que el cual Dios ha usado para sobreabundar su gracia sobre nosotros. Si tenemos un valor es por lo que contenemos, no por lo que somos. Porque en nosotros está viviendo en este momento el Espíritu Santo día y noche. No por la esencia de que nosotros somos. Somos criaturas rescatadas por gracia y salvadas para la gloria de Dios. Esa es la gran diferencia de nosotros. Si debemos gloriarnos en algo, gloriémonos como mismo se glorió Pablo, en nada. Me glorío solamente en ¿qué? En que la gracia de Dios esté en mí y que Dios me use para mostrar el Evangelio. Pero eso todo por un rescate maravilloso
por un mediador que se compadece de nosotros porque fue tentado, pero que en el cual tenemos por medio de él amplia y generosa entrada delante de Dios. Mis hermanos, realmente vamos a seguir en próximas clases, vamos a estar viendo lo que es este oficio de mediador entre Dios y el hombre, y va a ser el próximo capítulo. Pero lo que hemos visto hasta aquí, que nos pueda llenar más de esa tranquilidad de que estamos en el verdadero, como dice la palabra de Dios. Nosotros no estamos corriendo una carrera que Dios nos premia por nuestro esfuerzo. Dios puso la carrera, pero Dios nos puso a correr, pero es Él quien está corriendo con nosotros. No estamos solos. Nuestro mediador lo que está haciendo, y es una acción continua, Dios nos salva y nos sigue salvando hasta llegar al día de la venida de Cristo. Si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta. Son textos, hermanos, estos párrafos son pequeños, pero tienen una información, sobre todo, es el aliciente que necesitamos conocer de que Cristo no solamente nos ha salvado, sino que en su gracia Dios nos mantiene hasta la venida del Señor. Nosotros vamos a hacer esas buenas obras, y esas buenas obras son que Dios ha puesto para poder nosotros crecer y obedecer y caminar en su gracia. Que no hayamos tropiezo en su gracia. Que no hayamos tropiezo en la lectura de su palabra. Que no hayamos tropiezo en la hora de alabar a nuestro Dios. Y eso es lo que encontraron los fariseos. Pero gloria a Dios que nosotros podemos ver a Cristo en la palabra, podemos ver a Cristo en un estudio, podemos verle y darle gloria. Una gloria que muchas veces el mundo, tú les hablas e ignoran y no entienden. Pero que en ti cada doctrina puede hacerte una fusión lógica en tu mente, y sobre todo una fusión maravillosa de la cual tú eres parte, no que tú eres la esencia, tú eres parte de esa gloria que Dios ha planificado desde antes de la fundación del mundo. Bueno, mis hermanos, de esta manera vamos a ir combinando. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque en el intento de nosotros de estudiar, de conocerte a ti, Señor, muchas veces, Padre, encontramos que no estamos ni en la entrada de conocerte. Tú eres tan maravilloso, tú eres tan grande, Señor, que vemos no solamente la eficacia de tu rescate, sino la permanencia en nosotros de tu rescate, Señor. Gracias porque eres tú quien nos preserva, porque eres tú quien hace que nosotros avancemos, que caminemos, que nos pones el deseo, que nos pones ese ahínco de acercarnos a ti, Señor. Porque si es por nuestras fuerzas, Padre, nos perderíamos al instante. Gracias, Señor, porque tú eres mediador de este pacto de gracia. Un pacto que antes de la fundación del mundo lo coordinaste, Señor, y nos incluiste a nosotros, tus hijos, Señor. No porque hubiera nada especial en nosotros, sino por pura gracia para llevarnos delante de tu presencia y mostrarnos como tu gloria delante de todos los ángeles, Señor. Gracias, Padre, porque nuestra conducta es purificada día tras día. Y sabemos que aquí no vamos a lograr la plenitud eterna, pero estamos ya viviendo la eternidad, Padre, porque la vida eterna consiste en conocerte, Señor. Oh Padre, bendito seas, Padre, ayúdanos en el resto del culto, prepara nuestros corazones para alabar tu nombre, y que sea de todas estas clases y la palabra que se va a exponer de gran provecho a nuestras almas. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén.